Damos la bienvenida al señor Ministro de Justicia, Derechos Humanos y... No, Justicia y Derechos Humanos. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Hemos recibido para la cuenta del día de hoy los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo código penal. También se hace la presente urgencia simple para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Oficio de la Cámara por el cual se comunica que esta corporación accedió a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en orden a refundir los proyectos de reforma constitucional correspondientes a los boletines 17.334 y 17.383, ambos -07, relativo a suspensión de dieta en el caso de desafuero de parlamentarios. Oficio de la corporación por el cual se remite a nuestra Comisión de Constitución el proyecto de ley que establece medidas destinadas a la protección del cielo nocturno, inicialmente asignado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Oficio en virtud del cual se informa a la Comisión de Constitución que el acuerdo de la Sala para remitir a Gobierno Interior y Hacienda, en lo que corresponda, el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para someter a la fiscalización de la Contraloría todas las instituciones del Estado o en que éste tenga participación e incidencia financiera. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya, Jaime y otros, que modifica la Carta Fundamental para someter a la fiscalización de la Contraloría a todas las instituciones del Estado o en que éste tenga participación e incidencia financiera, según se ha indicado más arriba. Tenemos pareo para esta sesión entre la diputada doña Pamela Giles con la diputada doña Camila Flores. Se comunica que hay los siguientes reemplazos para esta sesión. La diputada doña Danisa Astudillo reemplazará al diputado don Marcos Silavaca para esta sesión y lo mismo el diputado don Jaime Mulet a la diputada doña Carol Cariola. Ministerio del Interior se excusa al señor ministro de asistir por compromisos agendados con anterioridad, pero sí asistirá la señora Alexandra Álvarez, asesora legislativa, y la coordinadora legislativa, doña Laura Mancilla. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de la jefa de elección jurídica, doña María Esther Torres, acompañado también de los asesores, señor Max Loli, Francisco León, Rodrigo Hernández, de la División Jurídica. Correo electrónico de uno de los expositores, invitado para el segundo punto en tabla, don Roberto Munita, de la Universidad Andrés Bello, por el cual confirma su asistencia telemática a la sesión de hoy. Aquí tenemos un correo electrónico del señor Felipe González, oficial de Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, por el cual solicita que la comisión pueda sostener una reunión con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la reunión pacífica y asociación, señora Gina Romero. Esto el martes de la próxima semana, el martes 15, quien cuenta la señora Romero con un espacio disponible para estos efectos entre las 15 y 15:45 horas. El objetivo de la reunión de esta relatora de Naciones Unidas es poder recibir información de primera mano sobre el trabajo de la Comisión en materias relacionadas con su mandato. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Se confirma la asistencia del señor vicepresidente don Javier Mora en forma presencial, en forma telemática, la protesoría doña María Soledad Santana y también en la misma forma la señora Valentina Barba, asesora ejecutiva. Correo electrónico de ANFUCAP-J, por el cual se confirma la asistencia al señor José Callejas Solar, presidente subrogante de la misma institución. Comunicación de ANEJUD, se confirma la asistencia del señor Guillermo Quiroz, vicepresidente. Centro de Estudios de Democracia y Progreso, confirma la asistencia para el segundo punto en tabla el señor Mauricio Lavarría, investigador a cargo de Reforma Política. Para los mismos efectos,
confirma su asistencia telemática el abogado don Rodrigo de la O. Por Instituto Red Pública, confirma la asistencia al fono telemático don Ricardo Hernández, investigador del instituto. Eso sería todo, señor presidente. Y en cuanto a requerir especial pronunciamiento de la comisión, es la solicitud de la relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos a la reunión pacífica y asociación, señora Gina Romero, para sostener una reunión entre las 15 y las 15:45 horas el próximo martes 15, señor presidente. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión sobre esta petición especial de la relatora de Naciones Unidas, Doña Gina Romero. Gina Romero, oficial de Derechos Humanos y relatora especial sobre los derechos a reunión pacífica y asociación. Diputada Frías. Gracias, presidente. Solicitaría que pudiéramos recibirla porque, bueno, la relatoría es un mecanismo especial que tiene el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que toma una temática, en este caso el derecho a reunión y asamblea pacífica, y evalúa en todos los países el estado de situación normativa y de aplicación de dicha legislación. En el caso de Chile, venimos desde alrededor del 2010 con informes que establecen recomendaciones en materia normativa sobre el derecho a reunión y asamblea pacífica, y por lo tanto yo creo que es interesante para esta comisión, que además se trata de un derecho constitucional y evidentemente tiene que debatirse acá. Hay proyectos en cartera en la Comisión de Constitución sobre el derecho a reunión, y sería interesante saber cómo nos ven en esta materia y en comparación a otros países en el ejercicio de esta garantía constitucional. Gracias, diputada Frías. Diputada Giles. Presidente, yo sería partidaria en este caso de mandatarlo a usted para que pudiera recibir a esta señora con toda la profundidad que eso requiere y enterarse por esa vía de los interesantes puntos que seguramente tiene que plantear. Nosotros tenemos una agenda bastante cargada, yo diría sobrecargada, particularmente las mociones parlamentarias presentadas aquí que la ciudadanía está esperando, como de la dieta de los expresidentes de la República, y que ha abierto ese tarro de gusanos que parecen ser las asignaciones. Entonces, presidente, me parecería estupendo que usted pudiera recibirla. Gracias, diputada Giles. Yo concuerdo que la agenda de la comisión está muy sobrecargada, y la última vez que vino un expositor, no sé si fue de la ONU o de el Grupo de Venecia, hubo muy poco quórum. Entonces, quizás tomar la idea de la diputada Giles, pero que sean los últimos 3 presidentes de esta comisión los que la reciban. Me imagino que viene presencial, ¿no? A Chile. Y por supuesto, pero no en el horario de la comisión, me refiero. Nosotros lo coordinamos fuera de horario, en el ex congreso en Santiago quizás, y dejamos por acuerdo que sea Calixto, Leiva y el que habla. Acordado. Por supuesto que mínimo los 3 expresidentes, pero abierto a expresidentes sin dieta. Sí, no estamos a dieta. Sí. Pasamos entonces a palabras sobre la cuenta. ¿Alguna otra, aparte de este tema de la señora relatora? Gracias, ministro, por estar acá. Vamos a destinar esta sesión, una parte de ella, a continuar la votación del proyecto iniciado en mensaje que crea un sistema o un consejo de nombramientos judiciales, boletín 17.193-07, refundido con varios boletines, que sigue con urgencia suma. Hemos invitado al ministro de Justicia, a doña María Esther Torres, jefa de la División
jurídica que estaba por acá. Doña María Esther, por favor. Y también recuerden ustedes que aprobamos que estuvieran como oyentes los dirigentes de las distintas asociaciones nacionales de magistrados. Cuéntenos, secretario, en qué punto vamos. Sí, señor presidente. Vamos, nos correspondería abordar el artículo 4 transitorio, pero tenemos que hacer presente, nosotros en la última sesión se aprobó el artículo 3 transitorio, y en esa ocasión se aprobó con 2 indicaciones, al inciso segundo y al inciso tercero, y detectamos un problema con la indicación referida al inciso segundo, señor presidente, porque el problema es el siguiente: nosotros como comisión se aprobó un artículo 76 bis, que es el que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, Sí. que tenía algunas diferencias en relación con el artículo 16 bis anterior en el sentido de su composición. Así tenemos, en vez de un juez de letras, tenemos 2 en el literal C, y además tenemos en los literales E y F abogados, ¿cierto?, distinguidos que son nombrados por la Cámara de Diputados o por el Senado. Entonces, la redacción que tiene esta indicación aprobada, que es la número 74 de la página 42, en realidad se refiere a la versión antigua del 76 bis. Por lo tanto, señor presidente, lo que nosotros podríamos aconsejar para no tener que explicar más cosas, porque en realidad ir derechamente al grano, lo que correspondería, este se trata de un artículo que la comisión ya aprobó, indudablemente habría que abrir el debate en este sentido. Lo que correspondería es no en este efecto aplicar la indicación 74, sino que mantener la redacción del inciso segundo del artículo 3 transitorio tal y como está, porque calza perfectamente bien con el 76 bis que fue aprobado por la comisión. Eso es. Entonces, lo que pasó acá es que se aprobó esta indicación 74, que era del diputado Benavente y mía, no correspondía porque era incompatible con lo que habíamos aprobado para el Consejo de Nombramientos. Sí. Y en virtud del artículo 76 bis. Con el 76 bis. En virtud del artículo 266 del reglamento, reabriríamos ese inciso segundo, aprobando el inciso del proyecto original y dando por rechazada la indicación 74 y 75. Que así quedan bien las referencias. Para que quede bien la referencia, ¿se le parece a la comisión? Reabierto entonces y damos por aprobado el original. Y después vamos al cuarto transitorio, entiendo. Sí, señor presidente. Nos quedan pocos artículos en realidad. El artículo cuarto transitorio, que está en la página 43 del comparado, dice: en el lapso que media entre la constitución del primer Consejo de Nombramientos Judiciales y la entrada en vigencia de las disposiciones referidas en los artículos 76 bis y 78, los procesos de nombramiento de los cargos vacantes de ministros de los Tribunales Superiores de Justicia cuya convocatoria se realice durante este periodo se regirá por las reglas de los referidos artículos. Para la realización de estos concursos, el Consejo fijará sus bases y podrá encomendar la ejecución de los procesos de selección a la Academia Judicial. Dentro del plazo de 90 días contados de la publicación de esta reforma constitucional en el Diario Oficial, el Senado reglamentará las audiencias públicas de los procesos de nombramiento en los que se deba prestar o negar su consentimiento. Entonces, esta es la disposición transitoria para los efectos del lapso que media entre la constitución del primer Consejo de Nombramiento y la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas. Acá existe una indicación, una sola indicación de los diputados señores Alessandri y Benavente para sustituir el enunciado Academia Judicial, que de acuerdo con el artículo 4 transitorio es la que fijará las bases y podrá encomendar la ejecución de los procesos de selección en este periodo intermedio por corporación administrativa del Poder Judicial, señor presidente. Solamente esa indicación y nada más. Ofrezco la palabra sobre el cuarto transitorio, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los
diputados y diputadas que están presentes. Tal como lo señalaba el secretario, esta es un artículo transitorio para ver cómo va a realizarse los procesos de selección en el intertanto de la constitución del primer consejo y la entrada en vigencia del el consejo definitivo conforme al 76 bis y 78. Y nos parece que ahí el consejo transitorio va a poder desarrollar esto y se le entrega o se le encomienda la ejecución de la selección a la Academia Judicial. ¿Por qué a la Academia? Porque consideramos que es el órgano más adecuado para la realización de estos concursos en el intertanto. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir posteriormente en la regulación definitiva, que eso va a ser materia de la ley orgánica respectiva. Y aprovecho de referirme al tiro a la indicación, presidente, porque es mejor la academia, por así decirlo, que lo realice la corporación administrativa, porque como hemos separado las funciones, la corporación administrativa ahora va a quedar a cargo de los procesos vinculados con la administración de los recursos. Entonces, creemos que incluso ya desde el tiempo intermedio es mejor que se separen totalmente las funciones y por eso dejar a la academia realizando estos procesos de selección. Muchas gracias, ministro. Nosotros retiraríamos la indicación porque ya votamos que sería la academia, por lo tanto no tiene sentido la indicación, así que lo ponemos en votación. Ah, sí, yo traté de que usted se conectara por Zoom ayer, pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Sí. De hecho, de su sector tampoco. No. ¿A qué te refieres con mi sector? Con el sector de la mesa de acá. Ah, ¿no? ¿Por eso me senté acá? Perfecto. Bienvenido. Bienvenido en este sector. ¿Estuvo de acuerdo? Sí, Leo Soto estuvo de acuerdo. Sí, así es. Y ratificada 2 veces por plebiscito. En votación. Gracias, señor presidente. En votación el artículo 4 transitorio del proyecto. Don Gustavo Benavente, artículo 4 transitorio. A favor. A favor, don Gustavo. Don Jaime Mulet. A favor. Gracias. Doña don Jaime Mulet, Camilo Flores. Doña Lorena Fríes. A favor, doña Lorena Fríes. Doña Danisa Astudillo. A favor. Doña Danisa Astudillo. No, está pareada. Doña Pamela Gires. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor. Don Andrés, no está don Andrés. Doña Javiera tampoco. Sí, está Don Andrés. Ah. Jonet no está. Don Andrés Lonton, a favor. Doña Javiera sí que no está, ¿cierto? No. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor también. Y señor presidente. A favor. Falta. Ah, diputado. ¿No se votó? A favor. A favor, sí, sí, sí. ¿Diputado Calisto? Ah, diputado Calisto. A favor. Que luce un nuevo corte de pelo. Y señor presidente, le falta a usted. A favor. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 0, 0. 10, 0, 0. El artículo 5, señor presidente, que viene a continuación, no tiene indicaciones. En los procesos de nombramiento serán aplicables las disposiciones vigentes a la época de su iniciación. ¿Quiere comentar algo, ministro? ¿Por unanimidad? Muy sencillo, presidente. Esto es para que quede absolutamente claro cuáles van a ser las reglas de los procesos de selección y van a ser aquellas vigentes desde el momento en que se inician. Creo que es más que todo aclaratorio y me parece que no tiene mucho más comentario, pero son relevantes estas reglas porque de una u otra manera siempre hay dudas respecto a cómo va a ser el proceso de selección o cuáles van a ser las reglas aplicables y como aquí vamos a tener 3 momentos, uno desde el momento en que se apruebe y publique la ley, otro momento en el que empiece a funcionar los consejos después de la dictación de la ley orgánica. Estos artículos permiten en la aplicación que no haya ningún inconveniente. Muchas gracias, ministro. En votación. Por la misma votación. Don Gustavo Benavente, artículo 5. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel. Don Jaime Mulet. A favor, don Jaime. Doña Lorena Fríes.
A favor, doña Lorena. Doña Danisa Astudillo. A favor, doña Danisa también. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl. Don Andrés Longton. A favor. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera. Don Luis Sánchez. A favor también. Don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-0-0 por el quinto transitorio. El artículo sexto transitorio que viene a continuación sí tiene indicaciones. El artículo sexto transitorio. Entiendo que el Ejecutivo trajo una indicación al sexto transitorio que quieren Esta nueva es de ahora. leer. ¿Ah? ¿Está en el comparado? La propuesta del Ejecutivo. Están comparados, pero no está aquí de papel. Esta es. Y esta es la del diputado Blanco. Sí, La la elegi- del diputado Lonton está. La del Ejecutivo dice, artículo sexto, mientras no se dicte la ley que regule al órgano señalado en el inciso final del artículo 76 ter, la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento de los tribunales de justicia Sí. continuará siendo ejercida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, exclusivamente respecto de aquellos tribunales sobre los cuales ya ejerce dichas funciones en virtud de lo dispuesto en el 506 del COT. A partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación de esta reforma, estará obligada a rendir cuentas ante la Contraloría General de la República. En el plazo de un año contado desde la publicación de esta reforma, el presidente de la República enviará al Congreso el proyecto de ley orgánica referida en el inciso primero. Y después hay una indicación de Andrés Longton, Sí. La indicación de Don que sí la tienen. que sí la tienen en el comparado, el ¿cierto? comparado, sí. Es del siguiente tenor. Está suelta en una hoja. Esta es. La indicación de Longton está suelta. Sí, artículo sexto transitorio. Para agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor a este artículo sexto transitorio. El organismo autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de los tribunales tendrá solución de continuidad en materia de remuneraciones y estatuto del personal tanto de planta como contrata respecto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no pudiendo afectar los derechos adquiridos de todos quienes se desempeñen en esta corporación, los que deberán ser traspasados al organismo en idénticas condiciones. ¿Eso se entiende en la otra también o no? ¿Hace falta decirlo, señor ministro? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero, respecto a lo establecido en el artículo sexto, ¿por qué estamos proponiendo este cambio? En primer lugar, estamos proponiendo el cambio porque el artículo sexto original propuesto por el Ejecutivo tenía una integración del Consejo de Administración de la Corporación Administrativa del Poder Judicial o del Consejo Superior que es distinta a la que tiene actualmente. ¿Ya? Y al ser distinta a la que tiene actualmente, creemos que puede ser mucho más natural que se mantenga la actual integración que tiene el Consejo Superior hasta que se dicte la ley orgánica respectiva que va a regular el nuevo Consejo de Administración o el nuevo Consejo Superior de la Corporación. Y ahí dar la discusión respecto a cómo va a ser el Consejo de Administración de la Corporación Administrativa. Mantiene, eso sí, que una vez publicada la ley, al 1 de enero va a comenzar a regir o va a tener que rendir cuenta ante la Contraloría General de la República. Eso nos parece relevante para la administración de los recursos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y estamos estableciendo un plazo para la dictación, cosa de que de la dictación de la ley orgánica, cosa de que el Consejo transitorio no se transforme en un Consejo definitivo. Que haya una discusión respecto a cómo va a ser el Consejo en la ley orgánica, entendiendo que mientras tanto va a funcionar con el Consejo transitorio, pero lo que buscamos es que esa discusión se pueda realizar al menos dentro de un año de publicada la ley. Respecto a la indicación propuesta por el senador, por el diputado Longton. Atento, senador Longton. Por el diputado Longton, lo primero que creemos es que esta es una materia de la ley orgánica, más que de la reforma a la Constitución. Lo segundo es que dejar claridad
o mejor dicho, hacer esta aprobar esta indicación, incorporarlo en los transitorios de la Constitución respecto a este tema, deja abierto todos los otros temas vinculados con la transición. Por ejemplo, contratos, bienes, etcétera, que van a ser cuestiones que tiene que regular la ley orgánica, que no están acá. Entonces, uno podría entender, a contrario sensu, sí hay solución de continuidad para el resto de los temas. Entonces, como estos son temas que se regulan en la ley orgánica, entre un consejo que se crea y el que existía, nos parece que este es un tema atendible, pero es un tema que debe quedar en la ley orgánica respectiva. Pero en el fondo de la indicación del diputado Longton, ministro, ¿usted cree, es importante para que quede en la historia de la ley, que los funcionarios deben tener la tranquilidad de que van a tener continuidad en sus remuneraciones y en su estatuto, si son plantas, si son contratas, etcétera? Más allá que no lo pongamos en la Constitución, pero ¿esa es la intención del proyecto? Porque esa es la preocupación al final. Así es. Efectivamente, nosotros no tenemos pensado realizar cambios en esa materia, entendiendo que esa es la intención que además tenemos en el sentido como ejecutivo. Sin embargo, es algo que tiene que discutir la ley orgánica, que se tiene que dar en la discusión de la ley orgánica. Diputado Longton, ¿quiere defender su indicación? Sí, a ver, un punto es que esto quede plasmado no en la Constitución, pero en la sesión anterior aprobamos una ley que tiene que ver con un compromiso de un gobierno futuro respecto a una ley que se va a presentar. Entonces, en la misma línea, presidente, esto requiere certeza respecto a los trabajadores. Entonces, porque si uno dice se va a prometer una ley futura orgánica, una cosa es la promesa, y usted siempre habla de la promesa y los plazos, ¿no? Ahí nos va a contar la diferencia el presidente. Pero en este caso hay un legítimo temor de los funcionarios, ministro, que no haya continuidad o un traspaso que sea acorde a las funciones que están realizando hoy día a estos nuevos órganos. Entonces, claramente, de alguna manera tiene que haber plasmado, como en el 6 transitorio, de que esto va a ocurrir. Entonces, no hay mayor certeza que quede plasmado en un cuerpo legal o en la Constitución. Entonces, ¿de qué manera podemos transmitir, si no es de esta forma, que esa solución de continuidad respecto a los trabajadores no los va a afectar respecto a sus derechos laborales en atención a derechos ya adquiridos? Si hay otra fórmula para eso que sea distinta a esta, presidente, yo no tengo ningún problema, pero tenemos que dar la certeza necesaria a los funcionarios que van a ser traspasados de que no van a haber mermado sus derechos laborales. Eso, presidente. Y ahí nos cuenta lo del plazo con la meta. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Creo que la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, tanto en el artículo 6 original como en la que hemos propuesto ahora, más que una promesa o más que una voluntad, queda establecido en la ley, porque lo que se señala es que en el intertanto se dicta la ley orgánica, quien va a continuar ejerciendo las funciones que actualmente realiza la Corporación Administrativa del Poder Judicial es la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial. Entonces hay continuidad total, es total en el fondo. No hay distinción si son o solo los trabajadores o otros aspectos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 6 que estamos proponiendo nosotros? Es que mientras no se dicte la ley que regula el órgano señalado en el artículo 76 ter, la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento de los tribunales de justicia continuará siendo ejercida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial, y eso implica en todo su sentido, no hay ningún cambio. Y una vez que se discuta la ley orgánica, estos temas de cómo van a ser eventualmente la situación de los funcionarios o de los contratos o lo que fuere, se discutirá en la ley orgánica. Diputado Andrés Longton. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que señala el ministro en casi todo, pero para que quede de mejor manera, y le propongo al ministro de la comisión que pueda señalar además, continuará, porque dice ya, la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento de los tribunales continuará siendo ejercida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el continuador de este, porque si tú vas a regular transitoriamente esto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mientras se publica y mientras se dicta la nueva ley orgánica, la duda es que este nuevo organismo, donde los funcionarios van a ser traspasados, sean los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Entonces, si sigue transitoriamente, la transitoriedad no te asegura la continuidad en el órgano permanente. Entonces, si pudiera haber una adecuación para que eso quede lo suficientemente claro, creo que estaríamos todos conformes, porque me parece que buscamos exactamente lo mismo. Porque no es lo mismo en el órgano que transitoriamente va a hacerse cargo de esto, al órgano permanente que va a estar en la ley orgánica constitucional. Entonces, esa es la distinción, presidente. No sé si quedó claro, pero esa es la distinción. Lo transitorio a lo permanente que va a venir en la regulación de la ley orgánica. Eso, gracias, presidente. Señor ministro. Estoy tratando de encontrar las palabras para explicar lo que quiero explicar. El órgano que actualmente ejerce las funciones de administración del Poder Judicial es la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Lo que se hace en la reforma constitucional es que ese órgano se le da autonomía respecto a quien dirige el órgano superior. ¿Ya? Actualmente ese órgano superiormente es dirigido por la Corte Suprema, por el Consejo Superior, que son 5 miembros de la Corte Suprema. Lo que se hace es, ese mismo órgano se constitucionaliza y la dirección de ese órgano se separa de la Corte Suprema, se lo autonomiza, pero es el mismo órgano. Y lo que está diciendo la transitoria es que va a seguir siendo el mismo órgano. ¿Qué es lo que va a regular la ley orgánica? Entre otras cosas, es la dirección de ese órgano. Por cierto, puede regular otros aspectos, ¿ya? Pero es el mismo órgano. Entonces, no solo sería redundante lo que plantea el diputado, sino que no tiene mayor sentido en cuanto a que lo que estamos haciendo no es separar, no es crear un órgano nuevo, es separar este órgano respecto a quien lo dirige. Es separar las funciones. No sé si por eso estoy tratando de explicarme lo mejor posible. Hemos separado las funciones del órgano y sobre todo quién lo dirige. Pero no hemos creado un órgano nuevo propiamente tal. Es nuevo en el sentido de que se constitucionaliza y deja de ser dirigido por la Corte Suprema. Pero no es nuevo en el sentido de que sea un órgano distinto. A diferencia del Consejo de Nombramientos, que es un órgano totalmente nuevo. Era una función que tenía la Corte Suprema, pero creamos un nuevo órgano. En este caso, era una función que tenía la Corte Suprema y la desarrollaba a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Separamos quien dirige el órgano, pero sigue siendo el mismo órgano. Entonces, en ese sentido, creemos que como está redactado, no hay ningún inconveniente. Adelante, tiene la palabra. Presidente, el artículo 76, yo entiendo a ver, si hemos tramitado todo el proyecto, lo que dice el ministro lo hemos discutido acá, por lo tanto, me parece que comprendemos todos los integrantes de esta comisión perfectamente lo que hemos aprobado y discutido. Pero el 76 ter dice, existirá un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la nación, excepción, bla, 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 bla. Ya. Se va a regular se le va a dar autonomía a este órgano, ¿no es cierto? Se va a regular en una ley orgánica. Va a seguir, y mientras tanto esta función va a seguir siendo ejercida por la Corporación Administrativa, como está hoy día, del Poder Judicial. Y la redacción de la indicación del Ejecutivo dice: la administración y gestión de recursos destinados al funcionamiento de los tribunales continuará siendo ejercida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial respecto a los tribunales, bla, bla, bla. Va a continuar siendo ejercida, pero después viene una ley orgánica que va a regular la autonomía de esto. Por lo tanto, podría perfectamente cambiar la manera en la cual están los funcionarios designados o la continuidad de los mismos funcionarios en esa ley orgánica. Podría cambiar perfectamente en esa ley orgánica. Claro, como siempre, pero para dar certeza a los funcionarios es que cuando esto se regule en esta ley orgánica, esos funcionarios que van a estar mientras tanto en la Corporación Administrativa del Poder Judicial van a continuar ejerciendo sus funciones. Porque si esa certeza no se clarifica más allá del debate legislativo, obviamente que eso genera una incerteza respecto a lo que viene con una ley orgánica que les va a dar autonomía.
presidente, y no saben además cómo está, Sí está. cómo va a estar redactada o compuesta esa ley orgánica. Entonces, si uno lo plasma acá más claramente, eso va a dar cierta tranquilidad y certeza a quienes van a integrar esta corporación o que van a seguir la integrando. oposición está defendiendo la inamovilidad, entonces, y el oficialismo no tanto. Bueno, para que vea cómo cambian las cosas. Ministro, a nivel constitucional. Sí. Presidente, un poco en el mismo sentido. O sea, uno entiende lo que está planteando el diputado Longton, pero ahora cambió un poco el argumento, en el sentido de que queda claro de que es la misma corporación la que va a seguir ejerciendo. Otra cosa es que llevemos el estatuto laboral de los funcionarios de esa corporación a la Constitución. Y eso creo que está fuera de lo que debería estar en una Constitución. La continuidad de los funcionarios es algo que siempre está por ley. Cada vez que hay modificaciones de los distintos organismos públicos, las leyes establecen la continuidad. En otros casos se establece una evaluación para que los que van a tener continuidad. En otros casos sí, pero eso es algo que siempre ha regulado la ley. No tenemos estatutos de los funcionarios protegidos por la Constitución. En votación. Vamos a votar la indicación de Longton. Sí, po. Diputado Longton, los que votan a favor de la indicación del diputado Longton Sí, que busca Presidente. asegurar el derecho. Tenemos que votar primero la sustitutiva y a continuación viene la diputado Longton. ¿Qué es la sustitutiva? Votamos la sustitutiva entonces del gobierno, Esa es. que es la que yo leí. En votación la sustitutiva del gobierno. Gracias, señor presidente. Primero vamos, como usted lo ha indicado, a votar la indicación propuesta por el Ejecutivo, que sustituye el inciso sexto transitorio en la página, el artículo sexto Ahí está transitorio, proyectada. en la página 44 del comparado. Vamos a partir con la indicación del Ejecutivo entonces. La del Ejecutivo solamente primero. Sí, don Gustavo Benavente, a favor de la indicación del Ejecutivo. Don Miguel Ángel Calisto, a favor también. Don Jaime Mulet, en contra don Jaime. Doña Lorena Fríes, en contra doña Lorena Fríes. Doña Danisa Astudillo. Estamos votando la indicación del gobierno. ¿Corrigen? Es la primera vez que están en contra del gobierno. Ya. No, esta es la del Ejecutivo la del Ejecutivo que no asegura tanto la titularidad del trabajo. Esa, a favor. ¿A favor, don Jaime? A favor, don Jaime. Doña Lorena. A favor. A favor del Ejecutivo y en contra de Andrés Ya, López. perfecto. Doña Danisa Astudillo, indicación del Ejecutivo. A favor, diputada Astudillo. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl. Don Andrés Longton. A favor, doña Javiera Morales. A favor, don Luis Sánchez. A favor, don Leonardo Soto. Y a favor, y don Jorge Alessandri, presidente de la A favor. comisión. A favor. Aprobada 11. entonces esta que precariza y 11, ahora vamos a 00. votar la que fortalece. Y entonces vamos entonces a votar en la indicación Ya. del diputado don Andrés Longton. Ahora la que fortalece el vínculo. Ahora sí, la indicación de don Andrés Longton. Don Gustavo Benavente. Los que votan a indicación de don favor están a Andrés. favor de los trabajadores. Indicación de don Andrés Longton. Al final, perfecto. Don Miguel Ángel Calisto. Abstención, don Miguel Ángel. Don Jaime Mulet. Don Jaime, entonces, en contra de la indicación, diputado don Andrés Longton. Doña Lorena Fríes, En contra de la indicación. en contra de la indicación, diputada doña Danisa Astudillo, en contra. Don Raúl Leiva, Abstención. abstención, don Raúl. Don Andrés Longton, a favor. Doña Javiera Morales. Gracias, secretario. Voy a justificar el voto porque entiendo que de esta conversación queda un compromiso por parte del Ministerio de Justicia de que va a existir en el proyecto de ley, ¿no? En el proyecto de ley una solución de continuidad para estos trabajadores. No habrá solución. Pero cuando ingrese el proyecto de ley, Lo discutimos en la ley orgánica.
No, como no dijo que no... No va a estar el ministro, así que no sabemos. Está dudando si va a ser. Ah, cuando ingrese la ley. El trámite es más largo. Ok, ya, abstención. Abstención, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Don Luis, abstención. Don Leonardo Soto. Señor secretario, una breve fundamentación. Yo respaldo completamente la continuidad de los trabajadores de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ellos, creo yo, que con pocos recursos y con una baja dotación han sido capaces de sustentar, de todo punto de vista, todo el crecimiento del Poder Judicial y de las tareas que nosotros generalmente le asignamos acá, y lo han hecho bastante bien. En materia de remuneraciones que no conozco, me imagino no deben ser tan malas, creo que por supuesto ellos tienen derechos adquiridos respecto de un conjunto de atribuciones y derechos que le garantiza su estatuto, y yo creo que en esta mesa compartimos la idea de que tiene que haber una continuidad en todo sentido. Pero eso, que es un sentido común, que compartimos todos, en ningún caso puede estar en la Constitución. Y yo creo que yerra completamente el diputado Longton a tratar de forzarnos a una cosa que nunca hemos hecho acá, de colocar estatutos personales en la Constitución, por lo menos una Constitución democrática. Por eso, presidente, yo estoy dispuesto a aprobar una norma en este sentido, pero cuando se discuta la ley orgánica correspondiente. En contra de lo propuesto don por el Leonardo diputado Soto. Tenía pendiente ¿Quiere refundar la Constitución? don Leonardo y el diputado don Miguel Ángel Calisto Arrancó. cambió su voto a favorable. No, le pedimos al equipo de seguridad del Congreso que lo traiga de vuelta. Y usted, señor presidente, lo único que está faltando. No, yo a favor y, A favor. y muy agradecido al diputado Longton que haga este 3, esfuerzo por 4, reconocer el esfuerzo y la continuidad. 3, 4, 4, señor presidente. 3, 4, 4 Sí, son 11. Sí, 11 en total, rechazado. Rechazado. Ya. Increíble. Pues, Tenemos- Chile, vamos. Si yo pongo de pie, si quieres. A continuación, señor presidente, en la misma página 44, Quedan 3 votaciones, ministro, así que fuerza, ánimo, aceleremos. queda poco. Continuidad laboral. Sí, a continuación tenemos el artículo séptimo, que no tiene tampoco registradas indicaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82, mantendrán su vigencia los autos acordados dictados por los tribunales superiores de justicia antes de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma constitucional, mientras no sean dejados sin efecto expresamente por el órgano competente para ello. No, por unanimidad, presidente. Cuando dice auto acordado son los Lexus de los Supremos. No, se fueron. El director y el subdirector se fueron. Ofrezco la palabra. Si podemos aprobar por unanimidad. Sí, presidente. Aprobado. Ministro, quedan 2. Suspendemos por... Todavía estamos registrando la... Flores, acá, acá. Al tiro presente estamos anotando las votaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta. Muy bueno el sistema Eso, encriptado. encriptado. Aquí estamos, Ah, ya, está bien. Tenemos, como no está el diputado, tenemos 10 acá. 10-0-0. Ya, ahora, el séptimo transitorio. Ahora, señor presidente, tenemos otra indicación que aparece en el comparado, indicación del Ejecutivo que agrega un artículo 8º transitorio, nuevo. Artículo 8º. Las modificaciones introducidas por esta reforma constitucional no se aplicarán a las investigaciones disciplinarias que hubieran iniciado antes de su entrada en vigencia, las que se regirán hasta su total tramitación por las disposiciones vigentes a la época de su iniciación. Eso, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿A favor? Claramente. Explica por sí mismo. Sí, no hay indicación del diputado Longton acá para proteger los derechos. No. Hay algunos
Diputado Mulet. ¿Y si las eventuales sanciones en las las nuevas disposiciones fueren más favorables a los investigados? Principio Pro reo. derecho constitucional. Siempre ¿Aplica rige, nomás? siempre rige la más favorable. Pero queda en una norma constitucional igual. Pero la garantía constitucional está establecida. Priman, capítulo primero. Así es. Lo Ese damos es por mi único aprobado por juego. unanimidad. Diputada Giles. También. 10.00 entonces también. Ya van a 3 veces. El estado transitorio, entonces, indicación ejecutiva, aprobada 10.00. Y nos va quedando, es una también indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 9 transitorio. Señor ministro, acá, cosa que no ha pasado nunca en la historia republicana, pero el Ejecutivo está en contra de su indicación. Cuéntenos por qué, ministro, para inspirarnos. O la retira, si No la quiere. puedo retirar porque requiero Firma. la firma del presidente de la República. Cuéntenos No, por qué el Ejecutivo está en porque- contra de sí mismo. Porque no quedó régimen transitorio. Entonces lo que estábamos acá regulando era el régimen transitorio del momento en que empezara a funcionar las atribuciones de la Fiscalía Judicial, pero no van a empezar, no va a haber régimen transitorio hasta que no se apruebe la ley orgánica que establezca. Entonces, como aquí estábamos regulando el régimen transitorio, no es necesario. ¿Unánime en contra, entonces? Incompatible con... Incompatible con lo aprobado, lo declara la mesa. Ministro, muchas gracias por la tramitación, fue larga. El equipo también, María Esther, a los señores asesores. También agradezcale al subsecretario que le tocó entrar en el cambio de ministro y de subsecretario, así que esperamos que este proyecto sea ley muy pronto y que traiga noticias positivas para Chile. El diputado informante será el diputado Calisto, le toca, ¿o no? No, la última diputada informante fue doña Lorena Fríes Lo recordamos. y a continuación viene don Marcos Ilavaca. Don Marco y la Vaca está no tan cerca. Pero tiene su representante acá. Sí, usted le puede comunicar, diputada Astudillo, por medios electrónicos al diputado y la Vaca, que ha sido designado por unanimidad para informar. Que como critica tanto los Notificarlo por carta certificada. Claro. Eso. Sí. Presidente, no, solo quiero agradecer a la comisión porque esta es un proyecto complejo, es un proyecto que se presentó además para hacernos cargo de una situación muy delicada que está viviendo nuestro sistema judicial y en particular la Corte Suprema, así que creo que estamos dando un paso muy relevante en un proyecto muy anhelado en la historia de nuestro país, que tiene que ver con la modificación del sistema de nombramientos. Recordemos que el ministro Cumplido en su momento, al inicio del retorno a la democracia, presentó un proyecto que buscaba la reforma del sistema de nombramientos y esta comisión ha logrado despachar esta reforma constitucional que nos genera la separación de las funciones actualmente que tiene el Poder Judicial, y creo que es una gran noticia para nuestro país, así que agradecerle a todos los integrantes de la comisión por la forma en que hemos podido tramitar este proyecto y el clima también para lo mismo. Muchas gracias, ministro, y gracias al diputado Leiva por el aplauso, y nos seguimos viendo en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Muchas gracias y le damos la bienvenida a la ministra Macarena Lobos de la Secretaría General de la Presidencia para el segundo proyecto de la tabla, que es el que modifica el sistema político. Muy bienvenida, ministra. Muy bien. Tenemos este proyecto en segundo trámite constitucional, refundido, que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político.
Hay 4 expositores agendados para hoy. No sé si alguno presencial para partir con él o ella. Y por supuesto, antes darle la palabra a la ministra antes del primer expositor. Si hay alguno presencial, yo siempre parto por el presencial. Señor secretario. Vamos a tener 4 expositores para este segundo proyecto en tabla, que es la reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Tenemos online a don Rodrigo de la Voz y a don Roberto Munita. Don Rodrigo de la Voz es constitucionalista, estaba antes en la comisión. Don Roberto Munita es también constitucionalista en la Universidad Andrés Bello y han confirmado su asistencia en forma presencial 2 expositores, don Mauricio Olavarría, investigador a cargo del tema reforma política en el Centro de Democracia y Progreso, y el señor Ricardo Hernández, investigador del Instituto Res Pública, especializado en reforma también del Instituto Res Pública. Señora ministra, por mientras le damos la palabra, damos la palabra a los Presidente, agradecer la invitación, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, a los invitados. Yo había mandado una excusa porque tengo un proyecto en tabla del Ministerio, en la tabla del Senado. No ha partido la tabla del Senado, entonces me retiraría a defender el proyecto en la sala y después me incorporaría, pero quedaría Laura Mancilla del Ministerio, asesora del Ministerio del Interior, para hacer seguimiento al proyecto y disponible para aclarar dudas o preguntas cuando vuelva o en esta instancia. Yo creo después cuando... Muchas gracias, ministra. ¿Habría acuerdo para que doña Laura Mancilla quede en representación de las Express con derecho a voz? Acordado. Empiece entonces por alfabético. Sí, tenemos en este momento... Estando todos telemáticos, entonces... Sí, tenemos en este momento presente yo veo al señor Munita en forma telemática a don Mauricio Olavarría, también el señor que está ahí presente, sí. Partamos con el señor Olavarría. Don Mauricio Olavarría, sí, también. Don Mauricio Olavarría, partimos con usted. Muchas gracias por estar conectado. No sé si me escucha bien. Sí, le escucho perfectamente y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Si se puede presentar a la comisión y luego exponer hasta por 10 minutos para después dar paso a preguntas de las señoras y señores diputados. Don Mauricio tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Soy Mauricio Olavarría, soy doctor en políticas públicas, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile y he sido invitado aquí por el trabajo que hice para el Centro de Democracia y Progreso en el libro que recientemente publicó la Universidad de San Sebastián sobre los cambios en el sistema político. Dicho eso, parto con mi exposición. Digamos, cuando uno hace referencia a un sistema político de un régimen democrático, está haciendo referencia también a un conjunto de estructuras cuya función de toma de decisiones es alcanzar la asignación colectiva y autoritaria de valores a través de la diseño e implementación de políticas públicas. También hay que señalar que la idea de sistema político incluye a los órganos que conforman los poderes del Estado, la administración pública, los partidos políticos y también algunos órganos de representación de la sociedad civil. Ahora, Sartori también añade que el sistema político se integra, no se descompone en sus sistemas, entre los cuales está el de partidos, digamos el sistema electoral y también, por cierto, los otros órganos que ya he señalado. Ahora, los resultados esperados para un adecuado funcionamiento del sistema político son la gobernabilidad, la gobernanza y la legitimidad, que es el título que le puse al capítulo del libro publicado recientemente y que hice referencia. Las principales normas introducidas en el siglo XXI y que han ido configurando el funcionamiento del subsistema electoral son la Ley 20.050 del 2005, que eliminó de la Constitución la referencia al sistema binominal, la número 20.568 de 2012, que estableció la inscripción automática y el voto voluntario, la 20.640 de 2012, que instituyó el sistema de primarias para los partidos políticos, la 20.840 de 2015, que eliminó el sistema binominal mayoritario e instauró en su reemplazo un sistema proporcional. También la ley número 21.238 de 2020, que limitó la reelección de autoridades legislativas y de gobiernos subnacionales.
la 21.254 que restableció el voto obligatorio y la ley número 21.693 que modificó a su vez a la ley 18.700, orgánica condicional sobre votaciones populares y escrutinio, que estableció una pequeña multa de 33.281 pesos para las elecciones municipales y gobiernos regionales de octubre del 2024. Ahora, la eliminación del diseño electoral binominal por uno proporcional tenía el objetivo de superar la anómala situación que ocurría en las elecciones respecto que con un tercio de la votación popular se empataba la representación en el Congreso. Se sustituyó por un sistema proporcional corregido por el mecanismo DONT, que también ha recibido críticas en el sentido de la fragmentación que ha generado la representación, que como resultado de la elección parlamentaria de 2021 estableció que 21 partidos alcanzaron puestos en el Congreso con importante grupo de parlamentarios siendo electos con en mayoría votaciones inferior al 3%, que si se toma en consideración el universo de personas habilitadas para votar, su representación es más esmirriada aún. Ello, por un lado, ha otorgado un poder de veto a grupos con escasa representatividad cuyo propósito es visibilizar los intereses muy minoritarios o identitarios que representan, lo que a su vez, por otro lado, redunda en reiterados casos de insalvables dificultades para alcanzar acuerdos extensivos que satisfagan intereses generales o mayoritarios de la ciudadanía. Los incentivos de estos grupos no están en generar acuerdos, en transar, sino en bloquear acuerdos que favorecen intereses minoritarios y no los intereses generales de la ciudadanía. Ahora, en el diseño del subsistema de partidos, la ley 20.840 de 2015 buscó incentivar la creación de nuevos partidos, rebajando el número de adherentes necesarios para su creación desde un 0,5% a un 0,25% de los votantes en la última elección. Asimismo, los salvavidas que tienen los partidos que no alcanzan el 5% de la votación nacional, la rebaja de los requisitos para presentar candidaturas independientes, la falta de penalización al transfugismo y al discolaje han incidido directamente en el debilitamiento de las estructuras partidarias, aun cuando la ley 20.900 de 2016 los ha provisto con generosos recursos para fortalecer, promover la participación y legitimidad de ellos y del sistema político. En esta contradicción de normas, los partidos han pasado a ser estructuras burocráticas con financiamientos establecidos por ley y cargos dirigenciales remunerados que en casos los ha transformado en pymes políticas familiares, pero con decreciente arraigo ciudadano. El resultado hasta aquí es que el diseño ha contribuido a la fragmentación de la representación y polarización que se observa en el Congreso, a la focalización en intereses minoritarios, al fortalecimiento de actuaciones sin sujeción a estructuras con responsabilidad frente a los ciudadanos y finalmente al debilitamiento de los partidos políticos. Con ello se ha ido debilitando la intermediación entre la estructura superior del Estado y los ciudadanos, función para la cual existen los partidos políticos. Otro aspecto no menos importante que los anteriores es el funcionamiento de la maquinaria de gobierno, la administración pública. A través del funcionamiento de ella, los ciudadanos perciben el resultado y se forman una opinión acerca de la actuación de los poderes públicos. La modernización de la gestión pública tuvo un impulso originario en el mensaje a la nación del presidente Elwin el 21 de mayo de 1993 y un avance significativo en el gobierno del presidente Friedrich Tagle, pero luego ha decaído. El sistema de justicia también presenta serie de dificultades, entre ellas la opacidad en los tribunales, la relación de los integrantes en las altas cortes con la designación de notarios y otros organismos de la Administración de Justicia, la endogamia en el nombramiento de jueces y la politización en la designación de los miembros de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Tribunal Constitucional y Fiscal Nacional. ¿Qué hacer? Tareas para un mejor país. ¿Qué reformas habrían de ser necesarias para que el sistema político funcionara en sintonía con las aspiraciones ciudadanas? La reforma del sistema político será una tarea ardua, tomará tiempo, tendrá contratiempo y transitará por caminos plagados de acciones y movimientos gatopardistas. Aún así, es un esfuerzo que hay que cometer para avanzar en un crecientemente mejor país. Un primer esfuerzo de reforma ha de enfocarse en las normas que regulan el acceso a los cargos de poder del Estado, el subsistema electoral. El objetivo de este primer esfuerzo debe ser superar los vicios que han generado tanto el sistema binominal mayoritario como el sistema proporcional. Así,
El diseño del nuevo sistema electoral deberá evitar el fraccionalismo, generar parlamentarios con representatividad popular incuestionable, desincentivar la promoción de intereses de nicho y fortalecer el sistema de partidos políticos y su rol intermediador entre el Estado y los ciudadanos. En este esquema, un umbral mínimo de votos para la sobrevivencia partidaria, no inferior al 5% y sin salvavidas, salvo la fusión, y el reforzamiento de la obligatoriedad del voto con altas multas a los no votantes, ayudará a la legitimidad del sistema político. El tamaño de los distritos ha sido un punto relevante en la discusión también acerca del subsistema electoral, cuestión que ha sido regularmente asociada a la vigencia del sistema proporcional. Aún así, el sistema proporcional, incluso con correcciones, tiende a generar una dispersión en la representación y con ello una propensión al surgimiento de las disfuncionalidades que se han observado en su funcionamiento en Chile. Ello hace necesario que el debate se abra a analizar otras opciones y en particular si un sistema uninominal mayoritario con distritos pequeños podría ser una opción que permita superar de mejor manera las disfuncionalidades anotadas. Otra área de intervención habrá de apuntar al fortalecimiento del sistema de partidos, a su estabilidad y representatividad y a su rol intermediador a la vez. Por ello, junto con establecer desincentivos o penalizaciones al discolaje y al transfugismo, la reforma también habrá de desincentivar las candidaturas independientes, incrementar la cota mínima para formar un partido, fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, penalizar las conductas desleales hacia el funcionamiento del sistema democrático por parte de partidos y actores políticos, particularmente de oposiciones. La cultura e historia política chilena ha configurado el sistema político con base en un régimen presidencial y un sistema de gobierno unitario de 4 niveles: nacional, regional, provincial y comunal. En este contexto, 2 tipos de intervenciones habrán de ser necesarias. Por un lado, generar mecanismos y normas que permitan una fluida relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, penalizar la invasión o usurpación de competencias de un poder respecto del otro, como lo vimos en años recientes. En ese plano habrá de ser necesario revisar el mecanismo de acusación constitucional también, establecer las circunstancias excepcionales que ella procede, cuáles son las instancias previas que hay que cumplir para llegar a ella y los efectos que la aprobación de una acusación de ese tipo genera. Esas son las urgencias, a mi modo de ver y en nuestro modo de ver en nuestro centro de estudio más urgentes, sin perjuicio de lo cual también habrán otras formas, reformas luego, como la descentralización, la modernización de la administración pública y la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Mauricio. Ofrezco la palabra a las diputadas, diputados. ¿Alguna pregunta al señor Olavarría? Diputado señor Mulet. Gracias, presidente. Voy a aprovechar de hacer algunas preguntas a propósito de las afirmaciones que hace el señor don Mauricio Olavarría, para ver si puede poner algunos ejemplos, porque yo creo que algunas afirmaciones que él hace no son exactas. Yo participo que hay una dificultad en la fragmentación política que hoy día tiene el país, digamos, que sin duda lo es. Hay más de 20 partidos políticos y uno podría entender que eso significa fragmentación y que puede significar alguna dificultad en los acuerdos, particularmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo o dentro del propio Parlamento. Pero atribuir esa fragmentación o la dificultad para llegar a acuerdos o el poder de veto a afirmaciones que hizo o bloquear acuerdos que no favorecerían a los intereses de la mayoría y el debilitamiento del sistema político a los partidos emergentes o pequeños o pymes, como le dice él despectivamente, no es cierto. Si uno revisa particularmente el último periodo legislativo, las mayores dificultades para llegar a acuerdos y los grandes acuerdos los han provocado también los partidos más grandes. Un gran acuerdo en materia previsional lo provocaron en general los partidos más grandes en este Congreso a propósito de la reforma del sistema previsional que tantos años tardó. Y las dificultades en otra serie de cosas las han provocado fundamentalmente fracciones de partidos grandes, fracciones del Partido Socialista, fracciones del Partido PPD, incluso fracciones del Partido Comunista. De manera que hacer esa afirmación
tan livianamente como se viene afirmando desde hace algún tiempo en el nivel nacional, creo que no es justo, porque creo que el problema es más complejo que ello. El problema tiene que ver, a mi juicio, con el comportamiento de los parlamentarios o de los partidos políticos, con la selección de los candidatos y candidatas. Y eso hay múltiples ejemplos de grandes partidos y, si usted quiere, de pequeños partidos. Sí estoy de acuerdo en el discolaje, sí estoy de acuerdo en la necesidad de poner restricciones a pasarse de un partido a otro, sobre todo cuando se es elegido en uno y en otro. Sí estoy de acuerdo, por la propia experiencia parlamentaria lo digo también, en la necesidad que se le dé valor a los acuerdos colectivos de los comités parlamentarios, como se pretende en un proyecto de ley que se está ingresando, entiendo, en el Senado también, y como lo propuse yo también en un proyecto de ley que se vio en esta Cámara de Diputados de la Comisión de Gobierno Interior. Entonces, esa forma, creo yo, profesor Olavarría, salvo que usted me ponga una serie de ejemplos, digamos, que ojalá desvirtúe, que fundamentalmente responsabilidad de los pequeños partidos, el poder de veto, la falta de acuerdo, el bloquear acuerdos, los partidos pyme, etcétera. Creo que no, partidos familiares. Hizo una serie de afirmaciones que a mi juicio no son exactas y no son ciertas. Gracias, diputado Mulet. Señor Olavarría, si quiere 2 minutos para contestar. Muchas gracias. En realidad, con todo agrado le puedo hacer llegar un documento al diputado Mulet respecto de las dificultades que generan los pequeños partidos, la propensión, digamos, a representar intereses minoritarios, y eso, digamos, me tomaría bastante tiempo, pero le puedo hacer llegar con todo agrado un estudio que por lo demás están publicados extensamente dentro de los colegas del área de ciencia política. Pero por otro lado, él apunta a un tema central que me parece que es necesario también resaltar, que es la pérdida de capacidad de los partidos políticos como estructura representativa de poder ordenar el debate político. Y en eso él tiene toda la razón, ciertamente. Él ha mostrado algunos casos de partidos grandes que también han ido reduciendo su tamaño para poder generar y orientar el debate político y llegar a acuerdos. Él ha mencionado uno, pero también hay otros partidos que fueron grandes en un momento, han devenido partidos pequeños y también han generado este problema de disciplina partidaria que se transforma en la dificultad para llegar a acuerdos, como él lo señala. Entonces, eso le podría responder en un minuto, lo que me dio. Y con todo agrado me comprometo a hacerle llegar, digamos, a esa comisión la documentación que refuerza lo que he señalado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olavarría, por su exposición. Y a continuación, don Roberto Munita, le agradecemos que esté conectado, si se puede presentar para la comisión y luego dispone de sus 10 minutos. No sé si la ministra quiere hacer algún comentario entre exposiciones. Ministra Lobos. Presidente, por su intermedio, solo respondiendo a la consulta formulada por el diputado Mulet, efectivamente el proyecto anunciado por el Ejecutivo en que se incorpora, entre otras materias, el tema relativo a subir a rango legal en los comités parlamentarios, fue ingresado ya al Senado. Ayer se empezó su debate en la Comisión de Gobierno de dicha corporación y hay un buen ánimo de disposición para poder avanzar con cierta celeridad en su tramitación. Gracias. Gracias, ministra. Señor Munita, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Y aprovecho a saludar a la comisión, a todos los honorables diputados y diputadas presentes, saludar a la ministra y a todos los que están presentes, ya sea vía telemática o vía presencial. Mi nombre es Roberto Munita, soy director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Soy abogado, máster en Sociología, máster en Gestión Política y candidato a doctor en Comunicación Política. Y bueno, a la vez soy consejero del Consejo para la Transparencia, pero aclaro que no vengo a esta comisión como consejero, sino que vengo como académico y por lo tanto no represento al Consejo para la Transparencia en lo que voy a decir a continuación. ¿Ya? Solo quería hacer esa aclaración. Tengo una pequeña presentación, presidente. Me gustaría poder presentarla. Me parece que puedo hacerlo. Por Ya. supuesto, ahí ¿Ahí la está ven? proyectada, ya se ve en la pantalla grande.
Excelente, buenísimo. Bueno, espero ser muy breve. Principalmente, nuestro diagnóstico es que tenemos hoy día lamentablemente, un mal sistema político. O sea, más que mal sistema político, que eso es muy grande decirlo, un sistema electoral a nivel de Congreso que presenta deficiencias y que no logró los efectos esperados tras el fin del binominal, como mismo señalaba el profesor Olavarría. Hoy día yo he destacado cuatro principales falencias. Hay distritos que son gigantes, que son inabarcables, y eso hace que se concentre el poder político en las capitales regionales y provinciales. Hay pocos incentivos para ir a las ciudades, a las comunas más chicas dentro de un distrito, porque los bolsones de votos se concentran en las ciudades grandes. Después tenemos distritos con una magnitud electoral gigante. Gigante me refiero hasta 7 y hasta 8 diputados, y eso genera poca accountability por parte de la ciudadanía. Antes, en los tiempos del binominal, mucha gente conocía al menos uno de sus dos diputados, había más representación, había más cercanía entre el distrito y los parlamentarios. Hoy día, cuando llegan a 8, hagan la prueba de preguntarle a amigos suyos, vecinos suyos, si pueden nombrar a sus parlamentarios, y la verdad es que es muy difícil nombrarlos. Incluso para los que estamos más metidos en política nos cuesta llegar a los 5, 6, 7 o hasta 8 nombres. ¿Que son innombrables, dice usted, o porque por No, no, memoria a veces no? porque No, la para memoria aclarar a nomás. veces nos falla. ¿Te aclaraba lo de transparencia? Sí, por supuesto, presidente. No, digo que no es que no sean nombrables, sino que no se nos viene a la cabeza quiénes son. Y eso genera poco accountability, poca posibilidad de exigirle a las autoridades. Después tenemos parlamentarios electos con muy bajo porcentaje. Eso fue algo que ya mencionó el profesor Olavarría, y eso genera, por supuesto, poca validación. Y finalmente tenemos muchos más arrastrados que antes. Esta que fue una de las críticas que se le hacía al binominal. La verdad es que el nuevo sistema terminó haciéndolo y más. ¿Ya? Todo esto, perdón, y me parece que hay una más. Y efectivamente, también como se ha señalado, hay extrema fragmentación política con más de 20 partidos, y eso no es un hecho de la causa, no es algo que nos moleste per se, sino que es algo que nos molesta porque dificulta la gobernabilidad. Por supuesto, el sistema más gobernable de todos es el sistema de partido único, pero no es lo ideal, ¿cierto? La democracia no se basa en partidos únicos, pero lo ideal sería encontrar un trade-off, un equilibrio entre mayor representación con más partidos políticos, pero también gobernabilidad. Y acá está el Ejecutivo presente. Yo creo que por su intermedio presidente saben lo que significa, lo difícil que es tratar de gobernar con tantos partidos en el Congreso. Para esto me quiero basar, hice un estudio en base a dos autores que se llaman Laxo y Taguepera. De hecho, acá tengo el libro de Taguepera, un libro muy interesante que se llama Prediction Party Size. ¿Y qué es lo que hace Taguepera? Con Laxo, en el año 79, establecieron una fórmula para medir el número efectivo de partidos en el Parlamento, el NEP, ¿ya? Porque que tengamos más de 20 partidos con escaños en el Congreso no significa que los 20 partidos pesen lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta fórmula, la fórmula de Laxo y Taquepera, controla eso, ¿ya? Es una fórmula muy compleja, solo se las presento ahí. Em, y, por ejemplo, ellos ponen un ejemplo: si hay un Congreso que tiene cuatro partidos, pero uno de los partidos concentra el 80% de los escaños, el NEP es más bajo, sería 1,6 más o menos, que si cada partido tuviera el 25% de los escaños. ¿Ya? ¿Cómo estamos en Chile? En Chile, el NEP es aproximadamente 14,8 partidos. Este fue un cálculo que lo hicimos más o menos a la rápida, pero creemos que está bien hecho según los últimos cambios al Congreso. O sea, de los 20, 21 partidos que hoy día tienen representación, la verdad es que controlando por las variables que dice Taquepera, bajamos a 14,8. Lo interesante es que Taquepera también tiene una fórmula ideal. Dice cuánto sería lo ideal de partidos políticos que debiera tener un Congreso, ¿ya? Considerando la magnitud promedio de escaños por distrito y considerando el tamaño de la Asamblea. En este caso, el tamaño de nuestra Cámara de Diputadas y Diputados. Y ahí está de nuevo la fórmula. ¿Y cuáles son los resultados del modelo ideal para Chile? Deben ser 5,4 partidos. Yo no espero, por supuesto, que lo que termine de esta reforma política sea un sistema con 5,4, pero es para demostrar que efectivamente el NEP de Taguepera nos arroja un número más alto de partidos de lo que debiera tener nuestro sistema,
considerando el tamaño de la Cámara y considerando la magnitud de promedio de escaños por distrito, que como sabemos va de 3 a 8. ¿Ya? Este es el diagnóstico, y de esto es de lo que nos tenemos que hacer cargo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Un segundo, señor Munita, que le quiera hacer una precisión el diputado Mulet. O sea, más que una precisión, una pregunta específica que creo para no hacerla después. Este índice que me parece muy interesante, ¿está también en función del sistema electoral? Pues si usted tiene sistema electoral, ¿cierto? Sin posibilidad de pacto o con posibilidad de pacto, esto cambia diametralmente. Entonces, es muy importante saber si ¿Solo esta ecuación composición o es también solo, claro, es con sistema electoral o sin sistema electoral. Ajá. Gracias. Creo que es No, muy importante la sí. diferencia. Es que justamente, o sea, acá en el libro está el detalle, esto en el libro hablan de Chile, justamente lo que dice Taque Pera es que cuando se nos escapa esto, cuando los partidos reales, el NEP real es mucho mayor al NEP ideal, es que hay un problema en el sistema electoral, que está generando demasiados partidos. ¿Ya? Las reglas electorales son las que explican esta distancia entre el NEP ideal y el NEP real. ¿Ya? No, porque justamente el NEP ideal es cuánto es lo esperado, según la magnitud de los escaños por distrito y según el tamaño de la asamblea. Todos los otros adornos que le pongamos al sistema electoral son los que nos pueden originar esta diferencia. Pero buena acotación, por su intermedio, presidente. Buena acotación, diputado Mulet. Ya. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya sabemos que hay que hacer algo y que urge una modificación del sistema electoral del Congreso Nacional, porque acuérdense que estamos algo súper acotado. Los sistemas electorales son varios, hay un sistema electoral distinto para elegir al presidente, al gobernador, a los gobernadores regionales, a los cores y concejales, etcétera. Y en este caso estamos hablando del sistema electoral para elegir a los parlamentarios. ¿Ya? Y acá habían dos propuestas. Una, hacer una gran reforma, meter al tiro todo, todos los cambios que podríamos pensar, y eso la verdad es que habría sido casi imposible, sobre todo para un proyecto que tiene quórum reforzado. Y en cambio, los mocionantes decidieron la fórmula de acordar reformas acotadas. Y a mí me parece bien, me parece una solución sensata, no porque no me guste que haya más reformas, al contrario, yo cambiaría más cosas si me preguntan a mí, pero yo siento que hay que ir despacio por las piedras en un tema tan profundo y tan delicado como es el sistema electoral de los parlamentarios. Y parece acertado comenzar por el problema de la extrema fragmentación, porque es urgente y porque es un tema en el que al parecer es más fácil construir consensos. ¿Ya? Recién el diputado Mulet, por su intermedio, presidente, mencionaba el tema de la posibilidad de pactar o la prohibición de pactar. Es un tema, yo creo que hay menos consenso. Me parece muy interesante, ojalá que lo podamos abordar en algún momento, pero me parece bien que se haya partido por abordar la extrema fragmentación, que en verdad es algo que es muy preocupante. Quiero hacer, en los minutos que me quedan, presidente, un pequeño comentario a las 3 o 4 normas que trae este proyecto de ley en su actual estado. Primero, como sabemos, es una reforma constitucional y que trae la actualización de los escaños de diputados cada 10 años por el CERVEL. Está bien, me parece una norma aceptada porque conversa con una norma que ya está en la ley, que está en el artículo 189 del TFL2, que fija el texto refundido de la ley 18.700. Entonces, me parece van en la misma dirección. Eh, y ojo, que el texto lo que dice es que el CERVEL podrá modificar los escaños de cada distrito manteniendo el piso y el techo, que son 3 y 8. Yo creo que 8 diputados por distrito es demasiado alto, justamente por lo que como señalaba al principio, que no permite accountability, que no permite empoderamiento, que no permite cercanía entre el parlamentario y su distrito. ¿Ya? Por lo tanto, yo considero buena la medida, pero yo le daría más libertad al Consejo Directivo del CERVEL, no solamente para recalcular la magnitud electoral, sino también para recalcular la cantidad de distritos. En particular, 28 distritos me parece que es muy poco, sobre todo porque eso nos lleva a que sean todos entre 3 y 8. El mejor ejemplo es el distrito 8, que más encima el distrito donde yo vivo, es el distrito con más cantidad de electores, tiene más de 1 millón de electores. De hecho, si se dividieran dos, quedarían dos distritos muy grandes, con más de 500.000 habitantes, o más de 500.000 electores, y serían estarían dentro del top 10 de los dos distritos más grandes. Y esos están agrupados en un solo distrito.
Ejemplo 2, la región de Valparaíso quedó con 2 distritos y podría perfectamente tener 3 distritos. Con esos 2 cambios, por ejemplo, ya podemos llegar a 30 distritos y a mi juicio tendríamos un mejor sistema. Muy brevemente, porque me queda poco tiempo, el umbral de 5% yo creo que es la norma fundamental del proyecto. Esto es lo que a mi juicio no se puede caer. Lo digo como académico, por supuesto. Yo creo que es lo que le da sentido a la reforma política. Y acá, porque sabemos que es una forma muy eficiente de disminuir lo que ya veíamos que es el NEP, que es el número efectivo de partidos en el Parlamento. Y acá muchos dicen, pucha, es que claro, muchos partidos desaparecerían, etcétera. Y ahí me acuerdo del profesor Sartori, y también lo mencionó el profesor Olavarría, dice que las reglas electorales tienen efectos en los electores, pero también en los partidos. Los partidos, por supuesto, que se comportarían de forma distinta con una regla así. Yo creo que es bueno, cuando uno hace estos cambios, pensar en cómo operarían los partidos. Habrían partidos más robustos, partidos que podrían llegar a acuerdos antes de las elecciones y no después de las elecciones. Como decía ahí, una regla obligará a los partidos a fusionarse, a buscar puntos de encuentro, y eso es favorable, tanto para el sistema de partidos como para el sistema electoral del Congreso. También se establece una norma, como ustedes saben, una norma transitoria del 4% que también es positiva. Y me parece bien, me parece Tiempo, favorable. señor ¿Perdón? Que se le acabó el tiempo si quiere redondear. Ya, que no, o sea, perdón, para terminar la idea, me parece favorable que no se haya seguido con la idea que se patrocinó en el Senado de la norma Federación de Partidos, porque esto habría terminado por entorpecer la idea del umbral. Finalmente tenía comentarios a la cesación del cargo, pero los vamos a dejar para las preguntas. Muchas gracias, señor Munita. ¿Alguna pregunta aparte de la ya formulada por el señor Mulet? Vaya nomás, ministra, gracias. Diputado Bien, Mulet, sí. en general, estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor, pero hay un tema que se relaciona, digamos, o que se relaciona, en que él mismo lo reconoce. Si usted cambia el sistema electoral, prohibiendo, más que cambiar el sistema electoral, o prohíbe, bueno, que un cambio al sistema electoral, la prohibición de pacto, la prohibición de pacto sin umbral reduce la cantidad de partidos significativamente también. Antes del 73, en este país se prohibían los pactos electorales y funcionaban 5 o 6 partidos políticos fundamentalmente, desde las reformas de fines de los 50, si mal no recuerdo. De manera que ese es un camino, diría yo, más limpio desde mi punto de vista para disminuir la fragmentación, la prohibición de pactos electorales, pues se evita los subsidios y también se tiende a un voto más ideológico, a un voto más por el partido, no sumar un partido con otro y sacar un resultado como ocurre en los pactos, digamos. De manera que creo que es un camino, y más bien en esto le pido la opinión, profesor, es un camino que sé que es más difícil hoy día llegar al acuerdo, en eso estoy de acuerdo con usted, que es más difícil poner al acuerdo a este Congreso respecto a eliminar los pactos, porque está lleno de incumbentes, digamos, o estamos, me incluyo. Yo soy parte del Congreso hoy día, pero es más limpio, a mi juicio, es más justo, porque hoy día, claro, es fácil para los 5 o 6 partidos mayoritarios que están tras esta reforma constitucional, ¿cierto? La UDI, Renovación Nacional, el PPD, el Partido Socialista, decir, mire, vamos a poner un umbral, porque ellos superan el umbral. Incluso solamente exigen, digamos, un número de parlamentarios. De manera que creo que es más justo el otro sistema. En segundo lugar, y este es el argumento, hay partidos que han hecho grandes contribuciones a este país que se demoraron 20 o 30 años en surgir y en pasar el umbral del 5%. Pongo el ejemplo de la democracia cristiana, que como Falange Nacional fue más de 20 o 30 años un partido que no tenía más de 2 o 3 parlamentarios. Y se proyectó después, influyó significativamente, para bien para algunos, para mal para otros, ¿cierto? O para regular, bueno, durante más de 50 años. Fue un partido muy importante en el país. Con esta lógica ese partido no podría existir, o no podría subsistir. Entonces, ¿no será mejor o más justo o más equilibrado la reforma y evitar o disminuir la fragmentación vía modificación del sistema electoral y no que hoy día un conjunto de partidos incumbentes, mayoritarios hoy día, que seguramente no van a tener ninguna dificultad en dar el umbral,
en establecer, imponer, digamos, este cambio? Es una pregunta. Gracias, señor Munita. Unos minutos y después pasamos a don Rodrigo de la Voz. Ya, gracias, presidente. Por su intermedio le contesto al diputado Molet dos cosas. Primero, yo no es que me ponga a estudiar, por supuesto hay que estudiar la previsión de pactos y no me quiero casar con una respuesta, pero en principio, a mí me parece bien. O sea, me agrada la idea de partidos más sólidos y no pactos de tantos partidos. Y efectivamente, la, los- la prohibición de pactos también puede tener un efecto en el número efectivo de partidos. Sin embargo, ambas cosas no son excluyentes y al contrario, yo creo que son muy complementarias. Yo creo que es más urgente pensar en el umbral, porque el umbral nos asegura que los partidos políticos que queden con representación en el Congreso son partidos realmente representantes de un sector de la población, si no mayoritario, al menos relevante. Y eso es clave, tener partidos relevantes, no partidos de nicho. Em, Efectivamente, la prohibición de hacer pactos puede producir lo mismo porque también los partidos tendrían que reunirse, ya sea para juntar el 5% o para conseguir escaños. Pero con el actual sistema electoral, con tener distritos de magnitud tan grande, que llegan hasta 8, yo siento que no serviría de nada el generar prohibición de pactos. Si tuviéramos, porque efectivamente, como dice el diputado Molet, por su intermedio, presidente, antes tuvimos prohibición de pactos, pero antes eran distritos mucho más chicos, mucho más pequeños que elegían menos diputados. Ese es el problema que ahora tenemos. Tenemos un diseño de distrito que es distinto y por lo tanto la regla, a mi juicio, podría no ser efectiva. Y la segunda pregunta era, perdón, si me la puede recordar. Siento que Está respondida. está Sí, respondida, señor estamos Monita, medio no tengo cortos duda. de Perfecto, tiempo. muchas gracias. Muchas gracias, señor Munita. Le agradecemos su conexión y le damos la palabra a don Rodrigo Telabó, si se puede presentar ante la comisión y luego exponer por hasta 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer, obviamente, a la comisión. Rodrigo de la O, abogado, magíster en Derecho Público, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Chicago, profesor visitante de esa misma universidad y profesor de posgrado de las Universidades de Chile y Católica de Chile. Yo voy a referirme muy brevemente a los 4 puntos del proyecto y voy a compartir una presentación. No se aterren, son solo 3 láminas, así que espero que esto ocurra de la manera más rápida posible. Denme un segundo. Em, ¿Sí? ¿Ahí? Ahí se ve perfecto. Ok, bueno, estas son las 4 normas principales del proyecto. Voy a referirme muy brevemente a las 2 últimas. De manera obvia, la asociación por cargo, por cambio de partido es algo bastante común en el derecho comparado, bastante deseable. Recién nos estamos homologando a los estándares internacionales y eso es bien positivo, digamos, por donde se le vea, lo mismo que celebrar la transversalidad de los autores del proyecto. Igualmente, lo de la disposición transitoria para las elecciones del 2025, cuando se tienen elecciones muy próximas y son los incumbentes los que van a decidir las reglas de las próximas elecciones, una regla, o sea, una regla versus un estándar, por ejemplo, el 4%, puede ser una solución óptima sin entrar a grandes discusiones, no obstante que sabemos que estamos en un momento, yo diría, constitucional bastante particular, teniendo la tercera constitución más laxa del mundo, digamos, después de Nueva Zelanda y de Inglaterra, de las 196 constituciones existentes. Pero lo inquietante es la foto de hoy. Hace exactamente un par de horas, el CEP proyectó em, esto, ¿no? Sacó la encuesta de las confianzas a las instituciones y por 10.º año consecutivo,
el Congreso aparece ahí un poco en el pantano de la confianza ciudadana y la pregunta es ¿por qué? Esto salió hoy, 8%. En los mejores momentos ha llegado a 12%. Y es que sucede lo siguiente. Se habla mucho del sistema electoral y la verdad es que el sistema electoral o el sistema DONT es un sistema electoral muy bueno que funciona en un régimen parlamentario. Está diseñado para un sistema parlamentario. Aquí hay que atender a los incentivos. Los incentivos en el antiguo sistema, en el binominal, era ponerse de acuerdo antes de la elección y no después de la elección. En un país como Francia, como Italia, como Alemania, cuando ocurre la elección da lo mismo quiénes son mis competidores, pero si yo no me pongo de acuerdo en el día siguiente de la elección, de los partidos rojos, amarillos, malva, verdes o los colores que sean, eh, no hay poder ejecutivo. En Chile no existe ningún incentivo para ponerse de acuerdo una vez producida la elección. Por eso la fragmentación, en realidad, más que un problema final, es un problema de medios, ¿sí? El problema de la gobernabilidad se produce porque no hay incentivos a ponerse de acuerdo entre muchos partidos, cosa que no sucede en los regímenes parlamentarios. Entonces, este es un repuesto, un engrane hecho, llamémosle así, en un sistema imperial para ponerlo en una máquina que funciona en sistema métrico. Y por lo tanto no funciona en Chile. ¿Ok? Ahora, el problema también que tenemos es que ¿por qué al día siguiente de la elección, cuando uno podría hacer, es el momento culmine, el momento peak en que el Congreso podría estar con alto respaldo ciudadano, tampoco supera el 15%? De hecho, tiene que ver más bien con que si yo tomo un distrito, por ejemplo, el 26, que elige a uno, 2, 3, 4, 5 parlamentarios, la suma de los parlamentarios ni siquiera llega al 30%. ¿Cómo se ha solucionado esto? Y aquí donde llama la atención, digamos, que no hayamos hecho uso de la herramienta que ha asegurado la estabilidad política en Chile en los últimos 40 años y tiene un solo nombre: segunda vuelta. El balotaje permitió que nunca más en Chile se eligiera un presidente de la República con menos del 50%. Cuesta entender entonces por qué no estamos aplicando el sistema que gatilla mayor cantidad de legitimidad, mayor cantidad de apoyo ciudadano, que reduce, llamémoslo así, de manera natural a los partidos extremadamente chicos, pero no lo hace bajo una regla discrecional, porque siempre nos vamos a poner en desacuerdo con eso. ¿Cuál es el óptimo? ¿5 es 4? ¿Es 10? Como el caso de Turquía. No quiero ponerme en situaciones de suspicacia, pero cuando un partido alcance el 4,99 y tenga los votos para modificar la ley, ¿no tendría la quizás tentación de que ese umbral baje a 4? ¿Cuál es la única regla que asegura, por lo tanto, que se elijan a aquellos que sacan más votos por sobre los que sacan menos votos? Es la segunda vuelta parlamentaria, institución que existe en Francia, en muchos otros países, y que no produce cuestionamientos, porque simplemente hace que la democracia opere y funcione. Nada de eso tiene que ver con reglas que yo puedo establecer ex ante. Se podrá decir que es más caro, sí, ciertamente, pero también pensemos que estamos en un país que tenemos barreras de entrada bajísimas para los cargos de presidente de la República con 35.000 firmas. Estamos hablando del menos de 0,2% del universo electoral. Si hay que financiar, digamos, la segunda vuelta parlamentaria, esa sería em, la manera. Y por lo tanto, al igual que ocurre con el sistema para elegir presidente de la República, bastaría duplicar el número de candidatos que pasan a segunda vuelta. No es motivo de esta reforma determinar si tienen que ser 3, si tienen que ser 5. Yo estoy de acuerdo con el profesor Munita que obviamente hay que achicar los distritos o el número de electos por distrito. Pero esa es otra discusión. El tema es que si, por ejemplo, el distrito elige 3, debieran pasar las 6 primeras mayorías
y se eligen las 6 primeras mayorías, digo las 3 primeras mayorías. ¿Cómo no va a ser distinto un Congreso que al día siguiente de la elección, senadores o diputados, la máxima o la primera mayoría saque 12%, el segundo 10% y el segundo 8%, versus un Congreso que la primera mayoría elija 40%, el segundo 25% y el tercero 30%? Es muy distinto ese nivel de apoyo ciudadano, porque no hay cuestionamiento respecto de los que están ahí. Cuando se elige bajo el sistema actual, la mayoría de los votantes queda fuera del Congreso. En lo mejor de los casos es 40%, 50%. El ex senador Bianchi lo obtuvo individualmente en uno solo de los distritos. Pero bajo el sistema actual estamos dejando a la mayoría de los votantes no representados en el Congreso. Y eso obviamente nunca impulsa ni ayuda a la gobernabilidad. Finalmente, en el tema de la actualización decenal de los escaños, me parece una buena fórmula, pero ojo con esta suerte de rigidez de no alterar el número total de diputados. No lo digo por esta discusión, pero sí hay algo que resaltó, y con esto termino, en las últimas discusiones constitucionales en ambos proyectos fracasados, es que la gente no entiende qué representa cada una de las cámaras. No ni siquiera lo que hace, sino a qué representan. Y esto viene desde los albores de la democracia, ¿no? Tiene que ver con combinar esa representación, llamémosle, en base a las personas, pero para que los grandes centros urbanos no manejen toda la economía y las políticas públicas y un montón de normas sociales, etcétera, del país, se equilibra con una representación territorial. Pero en Chile tenemos contaminación cruzada porque los parlamentarios representan un poco a las personas y un poco al territorio, y el Senado, eh, digamos, lo mismo. ¿Cuánto vale más Coyhaique o el Maule que Coyhaique, digamos? ¿Un parlamentario más? ¿Dos parlamentarios más? Es muy difícil si yo no separo esas variables. ¿Ah? Y por eso es que históricamente, y no solo en países federalistas, sino también en el caso de Italia, en el caso de España, existe un número fijo de representantes porque da igualdad jurídica a las regiones y representan territorio, y se separan de la representación de las personas que va en relación al número de población, que eso se refleja en la Cámara de Diputados. Probablemente no sea esta la oportunidad de hacerlo, pero sí, por lo menos para dejarlo dentro del debate. En definitiva, me parecen aspectos Tiempo, principales que Rodrigo. deben ser apoyados. Sin embargo, el tema del umbral electoral como una disposición permanente, creo que hay otras herramientas más diferentes con la democracia que el tema del 5%. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Voz. Quedaron todos preocupados aquí los parlamentarios con la segunda vuelta. Pensaron en nuevas campañas, nuevos tiempos en la calle, pero es una preocupación atendible. Y me quedo con esa frase suya que dice que la gran mayoría de los electores queda fuera del Parlamento, porque finalmente se terminan eligiendo diputados con muy poca votación, 6, 5, 4, y muchos votantes no tienen parlamentarios, por el que ellos votaron nunca llega. Así que muy importante las cosas que han señalado todos los expositores hoy día. A continuación, don Esteban Montaner, del Instituto Res Pública. Ah, muchas gracias, presidente. Primero agradecer la invitación y a intermedio de usted también al resto de los parlamentarios. Voy a proyectar también una breve presentación. ¿Se ve? Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, algunas consideraciones que como centro de estudio, yo vengo en representación del Instituto Res Pública, tiene que ver con lo que publicó recientemente la Universidad de San Sebastián, tiene que ver con los problemas que se generaron del paso de un sistema electoral proporcional corregido, como lo era el binominal, ¿cierto?, a un sistema decididamente
en aras de mejorar, si se quiere, todo lo relativo a la representatividad, de alguna manera fragmentó en demasía, consideramos, ¿no? La representación parlamentaria, y por lo tanto eso ha sido uno de los principales, no el único por supuesto, problemas que tenemos hoy día. Eso como primer punto. Como segundo punto, dentro de lo que tiene que ver con antecedentes o diagnóstico, tiene que ver con los cambios en la magnitud de los distritos. Pasamos a tener, digamos, lo decía el señor Munita, ¿no? 28 distritos muy grandes, muy diversos entre sí, que por lo tanto alejaron también la labor parlamentaria muchas veces de el día a día, ¿no? De los electores. Por ejemplo, si uno considera distritos como el distrito 6 en la región de Valparaíso, uno ve que es un distrito con realidades muy distintas, muy diversas, que poco tienen que ver muchas veces entre sí, ¿no? Si uno compara la realidad y probablemente los problemas que tiene una comuna costera como es Zapallar con una comuna del interior como puede ser, por ejemplo, Los Andes o San Felipe. Más allá de considerar, ¿no? Y me imagino que esto preocupa, ¿cierto?, en años particularmente de elecciones, lo que significa recorrer estos megadistritos, ¿no?, en época electoral. Entonces acá tenemos dos elementos que nosotros consideramos que son claves en el problema, porque además estamos en un escenario en el cual tenemos este sistema electoral ha derivado además no solo en fragmentación, sino que en el debilitamiento también de los partidos políticos, ¿vale? Y por lo tanto, ese cóctel, digamos, de tener un presidencialismo, porque es lo que tenemos en nuestro país, no, con un Congreso más bien fragmentado, con partidos débiles y muchos partidos, es un cóctel que en general tiende, y esto también lo decía Sartori, que haya sido citado en diversas ocasiones en esta comisión, en general a una especie como de freno entre la labor, ¿cierto?, del Ejecutivo y su relación con el Legislativo. Entonces, son algunos de los problemas que parece al menos a priori que tenemos que intentar, ¿cierto?, resolver, y que en cierto sentido la reforma que se está discutiendo en esta comisión ayudaría, ¿cierto?, en parte a avanzar en una solución a este problema. Vamos a comentar a continuación algunos aspectos positivos de la reforma. Consideramos que la asignación de escaños, de alguna manera, cada 10 años que debiese realizar el CERVEL es algo positivo. Nos permite también, al menos en la Cámara de Diputados, evidenciar, ¿no?, si cambios de población implicarían que efectivamente ese distrito o esa agrupación de comunas, como está definido hoy día, ¿no?, requiere o no mayor o menor representación en base, ¿cierto?, a los flujos de población que se realicen. Lo importante, más allá de este mandato constitucional, es cómo esto se traduce primero en la ley, ¿no?, y que luego hagamos que esto ocurra, y que no estemos, digamos, en el año 10 diciendo que vamos a tener que postergar esta resignación porque no hay tiempo para hacerla. Un buen elemento, ¿cierto?, sería asociarlo a esto, por ejemplo, al censo, tal como también, por ejemplo, lo hacen los Estados Unidos y van generando de alguna manera este cambio, ¿no?, de acuerdo, ¿cierto?, a los flujos de población. Además, en ese mismo aspecto nos parece importante también señalar la necesidad de tener un piso mínimo, ¿no?, de diputados, porque también no es que un distrito, porque de un día para otro no, tiene menos población, se disminuye considerablemente, eso implique que quede sin representación parlamentaria, por supuesto que no, sino hay que establecer un piso mínimo, que hoy día, ¿cierto?, podría ser de 3 diputados, obviamente eso es materia de discusión, y en base, ¿cierto?, a los aumentos y a esta asignación de escaños, también uno podría estar viendo el techo, ¿no?, que podrían tener estos distritos. Eso como primera cosa respecto de la asignación de escaños de diputados, como decíamos, cada 10 años. Además, otra norma que consideramos positiva, ¿no?, tiene que ver con el umbral del 5% como medida efectiva para evitar, ¿cierto?, el ingreso de fuerzas políticas que en muchos casos, como hemos dicho, no vengan a entorpecer o complicar la representación, o sea, la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no?, la discusión y la negociación parlamentaria. Eso sí, con una salvedad, que creemos que tienen que existir normas transitorias que esto se aplicase ya sea en la elección, la legislatura siguiente o incluso subsiguiente, cosa de también darle un tiempo razonable a partidos pequeños que puedan
en estos años ir construyéndose y fortaleciéndose, más considerando, ¿no? Obviamente, un cambio de esta naturaleza está siendo discutido por parlamentarios incumbentes que eventualmente, por producto del establecimiento, ¿no?, de un umbral, podrían quedar fuera del Parlamento por la inclusión de esta herramienta. Por lo tanto, nosotros consideramos que esto debe aplicarse en la legislatura siguiente o en una subsiguiente, dando este tiempo razonable para poder adaptarse y también fortalecer los partidos. Posibles tensiones, elementos que consideramos que hay que evaluar, que no creemos, primero, conveniente que se discutan a nivel constitucional, primera cosa, y segundo, que no estamos de alguna manera tan convencidos de que de alguna manera genere efectos positivos para los objetivos que debiese buscar una reforma al sistema político o al menos al sistema electoral. Tiene que ver principalmente con la pérdida del escaño por renuncia. El sistema electoral chileno tiene ciertas particularidades que uno puede legítimamente plantear la discusión si es que el elector vota por una lista que representa una coalición o un partido, o por el candidato en concreto. Por ejemplo, si es que somos, de alguna manera, el caso extremo. Pero también uno podría decir, ya, está bien, vota por una lista determinada, ¿no? Pero probablemente no es baladí, ¿cierto? No es irrelevante el candidato que elige dentro de esa lista. Por lo tanto, el vínculo entre candidato-elector no puede ser, de alguna manera, o creemos que no solamente puede ser destruido porque él renuncia, ¿cierto?, a ese partido. Porque nuevamente esa ruptura, esa renuncia a un partido puede responder a distintas razones. Por ejemplo, que sea el partido el que se mueva a posiciones distintas a las cuales, no sea el parlamentario, sino que el partido el que se mueva a posiciones distintas a las cuales mantenía cuando fue electo. Por ejemplo, conflictos con la libertad de conciencia, también de obligar a ciertos parlamentarios a votar cuestiones que riñen, ¿cierto?, con la conciencia del propio parlamentario. Además, esto al final del día, si vamos al fondo del problema, tiene que ver con partidos que están cada vez más débiles, en los cuales de alguna manera la disciplina partidaria es débil y no encontramos herramientas que busquen fortalecer los partidos. Por lo tanto, se generan este tipo de alternativas que no consideramos que sean las correctas. Al final del día estaríamos intentando resolver un problema que tiene que ver más con democracia interna, con problemas de disciplina partidaria. Estaríamos elevándolo a nivel constitucional cuando debe estar primero en la ley y segundo en el propio, de alguna manera, desarrollo y reglamentación de los partidos. Esas son algunas tensiones que identificamos a nivel de esta reforma. Algunos desafíos pendientes que creemos interesante revisar tiene que ver, y lo decía el señor de la O, con cómo vamos a entender la naturaleza, ¿no?, de la Cámara de Diputados y del Senado. Tenemos una Cámara de Diputados con un elemento principalmente, si se quiere, político-territorial, y un Senado que, con algunos matices, tiene un criterio similar. Y por lo tanto se generan de alguna manera que no entendemos muy bien el rol de cada uno. En ese sentido, el legislativo está más bien claro. Por lo tanto, deberíamos avanzar, y esto sí a nivel constitucional, en pensar en un Senado con un criterio más territorial. Por ejemplo, si uno pensara, ¿no?, en regiones con cada una con 3 senadores, de alguna manera eso también equilibraría la fuerza y no quedarían también de alguna manera sobre representadas que solamente por criterio poblacional las distintas regiones del país. Entonces ese es un desafío que hay que revisar, que es de largo plazo, de largo aliento, porque implica ciertas modificaciones mayores, pero que nos consideramos que debiese ser considerada en alguna reforma futura. Segundo, ya lo señalábamos, ¿no?, la magnitud de los distritos. Son distritos muy grandes, este redistritaje debería, por lo tanto, pensar en distritos más pequeños, que también eso fortalecería la confianza y la relación del parlamentario con sus electores. También eso buscaría evitar algo que ocurre hoy día de parlamentarios o listas parlamentarias en la cual un par de candidatos obtienen la mayoría de los votos, por lo tanto, votos más bien transversales dentro del distrito, y arrastran a los llamados candidatos del 1% que justamente en estos macrodistritos tienen que simplemente fijarse como búsqueda de votos en nichos pequeños para poder salir electos. Eso es también algo que es nocivo del sistema
actual, ¿cierto? Y por lo tanto reasignar solamente a un criterio poblacional la asignación de los escaños en la Cámara de Diputados. Y y todos estos cambios políticos electorales tienen que ser, al igual como lo señalamos a propósito del umbral, de aplicación diferida en el tiempo. Una aplicación inmediata implica justamente que la posibilidad de llegar a acuerdo y la posibilidad de sumar apoyo a estas distintas reformas, ¿no? Podría generar que los incumbentes evidentemente no se vean también con los incentivos correctos para votar a favor de este tipo de reformas. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, don Esteban. Justo clavado en el tiempo. Don Roberto Munita quería hacer una precisión y después don diputado señor Mulet. Roberto. Gracias, presidente. Sí, muy breve. Y en relación a lo que comentaba Esteban Montaner, ya que por tiempo yo no alcancé a hablar de la sanción de renuncia, perdón, de pérdida del escaño por la renuncia. Yo sé que hay tensiones, yo sé que esa es una propuesta un poco más compleja y quiero decir dos cosas que pueden ser relevantes para la discusión, presidente, y que ojalá que se puedan recoger. Primero, si es que se avanza en esto, algo muy preocupante a mi juicio es que se mantenga la norma actual que tenemos de reemplazo. Actualmente, cuando hay una vacante, decide la directiva del partido, sin preguntarle a nadie. Algunos hacen ejercicios de ir a las bases, de preguntar al distrito, pero efectivamente lo podría decir la directiva del partido sin preguntarle a nadie. Entonces, si es esa norma, la norma de reemplazo actual, conversa muy mal con esta posible norma de pérdida del escaño. Si se avanza en la pérdida del escaño, a mi juicio hay que cambiar la norma de reemplazo. A mi juicio deberíamos tener una norma de reemplazo como la de concejales o cores, o sea, el siguiente de la lista. Y la otra cosa es que también como una salida intermedia, porque efectivamente hay tensiones, los comentaba Esteban recién, una salida intermedia es que la persona no pierde el escaño, el parlamentario que renuncia no pierde el escaño, sino que se le termine su periodo, pueda terminar el periodo, pero no pueda presentarse a un periodo posterior. ¿Ya? Esa quizás podría ser una salida para no generar los problemas que el señor Montaner señaló en su exposición. Eso nomás, presidente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los tres expositores, a Esteban, Rodrigo, don Mauricio también. Muy agradecido a los cuatro expositores. Les agradezco su tiempo y que hayan estado disponibles para esta discusión que es tan importante para el país. Diputado señor Mulet, y cerramos la sesión. Solo una afirmación, no una consulta. No se ha acreditado, yo insisto en esto, no se ha acreditado, más allá de cierta cuestión general, que la dificultad que presenta la lógica de llegar a acuerdos en este Congreso, particularmente en este periodo y en los dos periodos anteriores, diría yo en los tres últimos periodos presidenciales, que han sido presidentes electos por mayoría, como corresponde al presidente de la segunda vuelta, pero sin mayoría en el Parlamento. Piñera 2, Piñera Bachelet 2, Piñera 2 y el actual gobierno, que han generado este proceso más complejo, digamos, y desenvolvimiento más complejo. Pero no se ha acreditado que sea fundamentalmente problema de los partidos más pequeños. Esa afirmación se hace a veces con cierta, no voy a decir liviandad, sino que con cierta premura. Yo creo que el problema principal tiene que ver con la disciplina dentro de los partidos. Muchas veces partidos grandes se indisciplinan y es muy común. Quizás por mis años en el Parlamento, tuve un periodo hace tiempo atrás y después volví al Parlamento. Hace, no sé, la primera vez estuve en el Parlamento del año 98 era una disciplina completamente distinta, pero había disciplina dentro de los partidos políticos, dentro de los comités. Hoy día esa disciplina no existe, salvo algunos partidos. Quizás el Partido Republicano es el que más disciplinado es en esa materia, y más los de derecha que los de izquierda o los de centro. Lo digo un poco por experiencia y también por estar en este Congreso. No es efectivo que la falta de acuerdo sea por los partidos pequeños. Ahora, el problema es más grave. Ojalá fuera eso y ustedes resuelven, bueno, haciendo partidos más grandes, digamos, y con un umbral o con otro tipo de barreras. Pero no es cierto eso. Creo que hay que tener mucho cuidado en esa afirmación. El problema es el debilitamiento dentro de los partidos como órganos hoy día funcionales para la democracia. Creo que eso es lo más grave que hoy día hay en el sistema político. Por eso que me preocupa que no vayamos a estar vendiendo el sofá de Donoto y no resolviendo el problema de fondo.
Creo que aspectos de la reforma son muy importantes, pero ojo con eso, yo hago esa observación. Muchas gracias. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene razón que no siempre el más grande es el que mejor se porta. En esta comisión el más alto es el diputado Sánchez y no por eso ostenta el mejor comportamiento. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a la Secretaría y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Se levanta.